Ya se comenzó a aplicar en San Luis como segunda dosis para las personas que les estaba faltando precisamente el refuerzo en la vacunación contra COVID, la vacuna Moderna y también la AstraZeneca. Hemos hablado ya sobre todas las recomendaciones que había al respecto y la sugerencia de que la gente aceptara efectivamente que le aplicaran esta vacuna para completar el cuadro de cobertura que está previsto. Tenemos comunicación con el doctor Marcelo Riera, que es asesor del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis sobre COVID, y que días pasados además hizo una publicación en las redes sociales ofreciéndose a responder las preguntas que cualquiera le formulara sobre el tema de COVID. Doctor Riera, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice Mario? Buen día. Buen día. Un saludo al equipo y bueno, también a toda la audiencia de la Radio Universidad. Doctor, para hoy han sido citadas más de 7.000 personas para colocarle segunda dosis de vacuna diferente, digamos, a la que le habían colocado al comienzo de la Sputnik. Felizmente pareciera ser que la aceptación ha sido adecuada por parte de la comunidad, ¿no? Sí, en un principio uno observaba que existía cierto temor. De hecho, las publicaciones que uno hace a través de las redes sociales respondían a eso, porque era innumerable las consultas realizadas a propósito si era conveniente continuar esperando o en su defecto aceptar esta propuesta que por cierto no es obligatoria. De hecho, ninguna vacuna para COVID es obligatoria. Y en esta idea de lo que es una vacunación heterogénea, el objetivo era completar la segunda dosis, pero creo que la ciudadanía en principio recibió los mensajes con mucha duda, con mucha incertidumbre y también con cierto miedo que hay en torno no solo a la enfermedad, sino a cómo se va desarrollando también el plan de vacunación. Uh-huh. De manera tal es que está bien. Los estudios, nosotros tenemos, Mario, una foto que es la foto de lo que le va ocurriendo a los europeos. Lo que les viene ocurriendo a ellos y en realidad al hemisferio norte, que viene dando la antesala de lo que nos va a ocurrir a nosotros. Y eso ha sido desde el inicio de la pandemia. Ellos, principalmente España, Reino Unido, que tuvieron ciertas dificultades con la vacuna de AstraZeneca, en virtud de los efectos adversos, tomaron decisiones de hacer combinación de vacunas con estudios realmente muy serios y donde tanto la eficacia y la seguridad, que es lo que se basa el estudio de fase 1 y fase 2, que ustedes recuerdan haber escuchado cuando se comenzó a hablar de la vacunación de COVID, dieron muy bien en la combinación. No hubo incrementos, por lo menos en torno a lo que eran eventos adversos moderados y graves, sino que los estudios demostraron que la combinación era segura y tenía muy buena eficacia, por cierto. Más allá de que a diferencia nuestra, los estudios hechos en España, Reino Unido, eran con intervalos de vacunación más cortos. Acá lo que ocurrió es que al no llegar el segundo componente de Sputnik y al tener ya a la vuelta de la esquina, y esto es una realidad, variantes de circulación de preocupación, y siendo una de ellas nada más y nada menos que la Delta, se hace ciertamente ya como obligatorio pensar en cubrir a toda esa masa de población, que es más de 1,5 millones de personas, que quedaron sin recibir el segundo componente por la demora de la llegada. Entonces creo que ahí está la clave de rápidamente destrabar esto y de ofrecer alternativas, que por cierto son muy buenas, y completar el segundo esquema, porque nada más y nada menos es el grupo de los mayores de 60. Claro. Entonces ahí es donde hay que focalizarlo. Y efectivamente esto podrá contribuir
digamos, a evitar que los efectos que pueda tener la variante, por ejemplo, la Delta. Sí, porque en realidad lo que uno está observando, que parte de la evidencia que llega en relación a cómo se comporta una variante de preocupación como es la Delta, en aquellos que han recibido la vacunación versus aquellos que no la han recibido y aquellos que tienen el esquema completo, es completamente distinto. O sea, la gravedad de enfermedad en los que no tienen vacunas es totalmente demostrable. O sea, son pacientes que tienen muchas chances de llegar a desarrollar formas graves de la enfermedad como es la neumonía y el requerimiento en muchos de estos casos de la asistencia respiratoria mecánica en el marco de una terapia intensiva. En los que tienen una dosis, lo que se ha observado es que cae el porcentaje de cobertura en alrededor un 15 a un 20% sobre lo que la vacuna en primera dosis nos brinda, que está alrededor del 75-80%. No es que no tiene cobertura, pero sí cae. Versus aquellos que tienen dos dosis, donde la posibilidad de atravesar la enfermedad de una manera mucho más sencilla para que el oyente entienda y sin las complicaciones que podrían derivarse en una internación en una unidad crítica indudablemente son mucho menores. Con esto no estoy diciendo de que no exista, porque en realidad en medicina el riesgo cero no existe, pero las probabilidades indudablemente de gravedad son muchísimo más bajas en aquellos que tienen puntualmente las dos dosis, que es lo que se recomienda en la cobertura para la enfermedad de COVID. Eh, Independientemente del tema de la vacunación que se va a poder ir completando de esta manera, ayer leía algunos artículos vinculados con este tema y algunos eran auspiciosos en cuanto señalaban que la Argentina va a disponer finalmente la cantidad de vacunas necesarias para dar la segunda dosis en el transcurso de semanas, por las que ya tiene y por las que va a estar recibiendo. Eh, Más allá de esta cuestión, también he leído durante el fin de semana algunos artículos que hacen referencia a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias nacionales en cuanto a la flexibilización de más actividades. También se han dado aquí en el ámbito de la provincia de San Luis. Y se sugiere que tal vez las decisiones han sido tomadas más bien con un criterio político, porque no se puede seguir manteniendo restricciones ante la cercanía de las elecciones, más que por recomendaciones de los ámbitos de salud. También se dice que hay cierta preocupación en el ámbito gubernamental nacional en razón de que la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias podrían ser un factor que incida en la cantidad de contagios. ¿Qué panorama tiene usted sobre esto, doctor? Bueno, yo ahí podría señalarle algunos aspectos. El primero es que la flexibilización de cualquier medida sanitaria tiene que ir tendiente en relación al número de casos que usted tiene de transmisión diaria versus la ocupación de cama de terapia intensiva. El número de casos, que es una variante que va a depender del número de testeos que usted realiza, es lo que le va a dar un poco el panorama de cómo se viene comportando la enfermedad y poder detectar rápidamente si usted tiene circulación o no de alguna variante nueva, porque acá lo que hay que recordar es que a expensas del brote de Córdoba y de circulación no comunitaria, por lo menos hasta el momento demostrada, existen situaciones muy complejas en torno al tema de la variante de preocupación Delta. Cava es una realidad, provincia de Buenos Aires también, Tucumán, Santa Fe, Córdoba. Si uno analiza el contexto de cómo se han dado las situaciones y la transmisión, uno ciertamente prevé que la circulación comunitaria de variante Delta es una posibilidad en el corto plazo. Por eso, ustedes van a observar también que los países del hemisferio norte
comenzaron a hablar de retirar barbijo y comenzaron ahora a reinstalar la necesidad del uso de barbijo. Estados Unidos es un ejemplo en torno a ello, porque se dieron cuenta que con el ingreso de una nueva variante el índice de contagio se incrementa sosteniblemente, más con esta, que es de hecho es la que tiene mayor transmisibilidad de todas, plantea un escenario desde lo epidemiológico completamente distinto. ¿Qué hay que mirar? Hay que mirar las próximas 4 semanas. Si en las próximas 4 semanas el cociente de transmisión de casos supera lo que nosotros venimos en una meseta alta, que son más de 10.000 casos en el país, puede variar por ahí un poquito más, un poquito menos, pero por encima de los 10.000 casos, yo creo que en ese contexto uno tendría que mirar con atención lo que puede llegar a pasar en virtud del futuro acto eleccionario. Creo que las 4 próximas semanas van a ser claves y la mirada puesta ahí va a ser muy importante. Esas 4 semanas las cuales estoy hablando, que es lo que ha pasado epidemiológicamente en Europa, cuando la variante Delta comenzó a circular, no es que hubo a los 14 días un pico y una curva sostenida. Tardó en instalarse este tiempo al cual estoy haciendo referencia. Y por otro lado, creo muy importante que de allí está la necesidad de en este próximo tiempo, 4 semanas, lograr completar todos los segundos esquemas que nos están faltando. Por ello, la idea de esperar que llegue el segundo componente de Sputnik no sería acertada, y creo yo que lo que habría que instalar es que todos los que tienen primera dosis rápidamente reciban la segunda, porque lo que se viene, Mario, en definitiva va a ser la combinación de vacunas de aquí en adelante. O sea, no es una situación de la hora para salir de la urgencia. Lo que se va a venir a futuro es la vacunación heterogénea, y más con estas vacunas que se están ofreciendo, que son completamente seguras y de hecho son las que han demostrado más eficacia. Javier. Sí, doctor Viera, ¿cómo le va? Buen día, Javier Mami lo saluda. ¿Qué dice Javier? ¿Cómo va? Quería consultarle específicamente sobre la provincia de San Luis, porque nosotros venimos siguiendo jornada a jornada todo lo que sucede aquí en la provincia, hacemos comparación de las semanas también, y vemos que por ahí en alguna semana bajamos, en otra subimos, sobre todo los coeficientes que nos marcan la situación epidemiológica, como es la razón de crecimiento y los casos cada 100.000 habitantes. Ese panorama que hoy estamos en estas últimas 2 jornadas, por ejemplo, con apenas unos pocos casos, más de 200 por día, ¿es para tomar una alerta o cómo tendríamos que evaluar justamente la situación que tiene hoy por hoy la provincia de San Luis? Es un poco de lo que hacía referencia recién, hemos quedado en la famosa meseta alta. Sí. Nosotros tendríamos que estar ya por debajo de los 100 casos. Y ustedes van a observar que diariamente, que el índice que ustedes conocen es calcular el índice de positividad, que es un índice que uno mira de cerca. Cuando uno tiene, para hacerlo sencillo a la ciudadanía, cuando usted tiene más de 10% de positividad, tiene transmisión activa, es decir, la transmisión no la tiene cortada, para que se entienda, de una persona a otra. Acá el objetivo es lograr menos del 5%, ¿bien? Ajá. Ahora, si usted se mantiene entre un 10 y un 20 de positividad, tiene que estar muy atento para ver rápidamente cuándo esos casos comienzan a incrementarse. Porque el incremento en el número de casos ya es un poco la antesala de ir mirando si no tiene ya circulando una variante nueva. Por eso se habla de que si Argentina ahora, ya no San Luis, Argentina supera la barrera nuevamente de los 15.000, 20.000 casos, tendríamos que pensar en que la variante Delta ya estaría circulando de forma comunitaria. Esto tiene que ser una mirada diaria y también un análisis comparativo, pero ahora sí, en virtud de lo que nosotros hemos quedado, que es esta meseta alta. Nosotros, reitero, deberíamos ya a esta altura, incluso como ha avanzado la campaña de vacunación, tener muchísima menos transmisión, pero lamentablemente no está ocurriendo eso. Y considero que es expensas de que estamos teniendo casos positivos que no han hecho aislamiento adecuado. De hecho, la situación es
con los casos importados de Delta han tenido ese punto de partida, personas positivas que no han hecho aislamiento adecuado, y por otro lado creo que los estrechos no están siendo todos testeados como deberían ser, ¿no? Creo que ahí está un poco la clave para accionar en estas próximas 4 semanas, es decir, el mes de agosto completo. Uh-huh. De manera tal entonces que las prevenciones deben seguirse tomando y respetando. Eso. Mario, mire, hay una cosa que es muy importante. La pandemia no ha terminado. Que se pegue un cartel de una campaña política no significa el fin de la pandemia. La pandemia no ha terminado. Nosotros, si bien tenemos que convivir con este virus, vamos a tener que aprender a convivir ya históricamente, porque el SARS-CoV-2 no es un virus que va a desaparecer, al contrario, es un virus que ya se ha instalado y debemos dejar de hablar ya de pandemia y comenzar a hablar ya de una endemia, que es una enfermedad instalada. Entonces, si uno no lee el escenario sanitario desde la perspectiva nada más y nada menos de cómo se comporta un virus respiratorio y de todas las variantes que tenemos de circulación, porque en Argentina no solo tenemos los casos de Delta importados, sino también tenemos la variante de Reino Unido, tenemos la variante de Manaos, tenemos la variante andina, o sea, todas esas variantes están circulando. Si uno no interpreta de que esto no ha terminado y que las medidas de prevención y de cuidado deben continuar sosteniéndose, estamos subestimando nada más y nada menos a un virus que tiene un comportamiento completamente adaptado y que nos va a seguir enfermando sin duda alguna. Habrá entonces tal vez terceras dosis para algunas personas. Es muy probable, sí, ya hay trabajos de terceras dosis. De hecho, aquellos que participaron en lo que fue el estudio multicéntrico que hizo Pfizer en Argentina, incluso Janssen, están recibiendo a esta altura terceras dosis, ¿bien? Y lo que se ha podido ver es que la respuesta inmune que han tenido estos pacientes es muy buena, pero no está alejada de aquellos que han recibido segundo componente. Yo creo que no, lo que avisora el futuro es combinación de vacunas. Creo que las vacunas que son ARN, para que la ciudadanía entienda, estas son las vacunas de Moderna, la vacuna de Pfizer, Uh-huh. un poco las que se han posicionado en la cabeza de serie y quienes se dedican a esto, y la industria en particular, van a ir en ese sentido y en las combinaciones. No es azaroso haber visto los trabajos en Europa, que lo que han estado combinando es AstraZeneca, Pfizer. Ya eso está dando un indicio, y acá en la Argentina, de hecho el estudio realizado en la Argentina fue hecho por el Instituto Leluar, probando combinación de Sputnik, en primer lugar con AstraZeneca, en segundo lugar con Sinopharm, y ahora al multicéntrico se le incorpora Moderna. Sin duda alguna son vacunas muy seguras, y creo que el camino va en ese sentido. Sumado la tercera dosis, que también es una enorme probabilidad que se avisora, pero con las vacunas que son más a virus ARN que con aquellas que son adenovirus. Adenovirus son como se ha diseñado la vacuna Sputnik V y la de AstraZeneca. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, muy claro como siempre. Muchas gracias. Disculpe la molestia. Les agradezco a ustedes y les deseo una excelente semana. Que tengan un lindo día. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Marcelo Riera, que es asesor del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis en materia de COVID, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Nada Secreto, UN.